a un problema adquirido, ¿no? Son factores que te predisponen a desarrollar estas trombosis. Las causas de la trombofilia son diversas. Pueden deberse a activación plaquetaria de manera inadecuada o en cantidades no adecuadas, eventos químicos, físicos, quizás biológicos, asociados a procesos inflamatorios crónicos o bien procesos inflamatorios agudos que llevan pues a la liberación de estos factores protrombóticos y estos son los responsables de la trombosis. O que existe, ¿no?, un sistema de fibrinolisis alterada o un sistema de coagulación no controlado. La trombosis como tal es la formación inadecuada entonces de coágulos plaquetarios o de fibrina que obstruyen los vasos sanguíneos. Aquí en la imagen nosotros apreciamos los factores que participan en la formación de la coagulación de la fibrina, producto final, ¿no?, de la activación de lo que es el sistema de coagulación, así como también apreciamos a los reguladores, ¿no?, que van a mantener el equilibrio entre lo que es la trombosis y el sangrado anormal. Estamos hablando del TFPI, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, de la antitrombina, así como también la vía de la proteína C. Estos lo que van a hacer es inhibir la acción procoagulante e impiden pues la formación excesiva de los coágulos, es decir, trombosis, donde el inhibidor de la vía del factor tisular inactiva al factor 10 activado, ya sea mediante la unión al factor 7 o ya sea impidiendo, ¿no?, por ende la formación del factor 10 activado. Por otro lado tenemos la proteína S, que es un cofactor del inhibidor de la vía del factor tisular y estimula la inhibición también del factor 5 activado. Tenemos el sistema de regulación de la proteína C, que es activado por la unión a la trombina con la trombomodulina de las células epiteliales. Este complejo, ¿no?, trombina, trombomodulina, activa al simógeno de la proteína C, lo convierte en una serinproteasa. La proteína C se une a la proteína S libre. Ese complejo lo que hace es hidrolizar e inactivar al factor 5 y al factor 8, haciéndolo de esta forma la coagulación un poco más lenta. Hay dos formas de proteínas S, la proteína libre o la proteína unida, ¿no? La forma unida de la proteína es la que, donde está involucrado, ¿no?, la proteína de unión C4b, que muchas veces se ha visto que durante el proceso inflamatorio estos se van a incrementar. Por lo tanto, hace, ¿no?, menos disponible la proteína S libre, lo que llevaría, bajo el contexto de un proceso inflamatorio, a riesgo de trombosis en estos pacientes. En el caso, ¿no?, de la antitrombina, esta antitrombina lo que se va a unir también es a todas las serinproteasas, las inactiva, exceptuándose solamente el factor 7 activado, inactiva a la trombina, el factor 2 activado, al factor 9, al 10, al 11, al 12, a la calicreína, ¿no?, incluso al plasminógeno. Entonces, vemos aquí el importante rol que cumplen, ¿no?, estos inhibidores que van a controlar o van a mantener en equilibrio entre la coagulación y el sangrado anormal, ¿no?, o el control del sangrado anormal. Bueno, el término trombofilia fue utilizado para designar una patología que estaba acompañado pues de trombosis venosa recurrente. En ese tiempo, ¿no?, se acuñaba que estaban asociados a la disminución de niveles de antitrombina. Desde entonces, el término pues trombofilia es empleado para referirse a diversos trastornos hereditarios o adquiridos en los que existe un mayor riesgo a desarrollar trombosis arterial o venosa, ¿no? No solamente el problema es con la antitrombina, ¿no? Está involucrado todos aquellos
factores que controlan o que son reguladores del proceso de la coagulación, ¿no? La clínica pues es variable, ¿no? Una trombosis venosa es muy distinto a una trombosis arterial, ¿no? En una trombosis venosa usualmente, si bien es cierto, hay dolor localizado con signos de flebosis en la zona de la trombosis. Vamos a encontrar también aumento de volumen, ¿no? Con cambios de coloración en la zona. A diferencia, ¿no? De la trombosis arterial, donde principalmente se caracteriza con o el cuadro, ¿no? Está relacionado a la formación de una placa aterosclerótica a nivel de los vasos, ¿no? Y esto lo que va a hacer es suprimir, pues, la liberación normal de las moléculas antitrombóticas, como por ejemplo el óxido nítrico. Estas placas, ¿no? Pueden ser pequeñas, pueden ser inestables, se rompen y como consecuencia de la ruptura de estas placas ocluyen pues las arterias y se liberan mediadores trombóticos, lo que desencadenaría, ¿no? La trombosis. Aquí en esta imagen vemos, ¿no? Que la trombosis puede ser formada por diferentes circunstancias, ¿no? Ya sean adquiridas, ya sean asociadas a enfermedades congénitas o ya sean asociadas a alguna enfermedad sistémica con la cual esté cursando la persona. Usualmente la persona que en cuanto a edad, ¿no? Asociado a trombosis suele ser una persona pues mayor a 50 años. Mientras se va aumentando en edad, la posibilidad de desarrollar trombosis también va a ir en incremento, ¿no? El hecho de permanecer inmovilizado mucho tiempo contribuye también al desarrollo de la trombosis y eso está asociado pues a la disminución del flujo sanguíneo y por ende al aumento de riesgo de trombosis. Pacientes que viajan, por ejemplo, largos viajes, ¿no? O están permaneciendo sentados por mucho periodo de tiempo. La dieta, ¿no? Influye de manera positiva en el riesgo de trombosis. Se ha asociado a las grasas, ¿no? A niveles incrementados de homocisteína y esto está asociado a trombosis venosa. Alteraciones en cuanto a los lípidos, ¿no? Hiperlipemias, hipercolesterolemias, las dislipidemias van a ser asociadas como causas adquiridas, ¿no? Al desarrollo de trombosis. El uso, ¿no? de anticonceptivos orales incrementan pues el riesgo también de trombosis, el estar embarazada, el tener algún tipo de fractura, sobre todo fractura de fémur o tibia, pacientes que han sido operados de cirugía, pacientes que consumen alcohol o pacientes que cursan con un proceso inflamatorio también van a desarrollar trombosis, ¿no? Hay algunas enfermedades enfermedades sistémicas que pueden desarrollarse o se ha visto, ¿no? Asociado a trombosis, y esa es la enfermedad del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Patología que se caracteriza por la presencia de anticuerpos lúpicos, ¿no? Anticoagulante lúpico, el anticuerpos contra la beta-2 glicoproteína, la anticardiolipina, asociado, ¿no? A una persona mujer que dentro de la clínica que se embaraza, ¿no? Y producto de esta patología, pues va a perder embarazos o va a ser sujeta a abortos en repetición. Otras enfermedades sistémicas en las cuales se ha visto también riesgo de trombosis, las enfermedades malignas tipo cáncer, ¿no? Neoplasias mieloproliferativas, la policitemia vera, la trombocitopenia esencial, procesos inflamatorios crónicos, pacientes diabéticos, pacientes con trastornos autoinmunitarios también se asocian a trombosis. Aquí vemos, ¿no? Dentro de las trombofilias hereditarias, aquellas más frecuentes, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la resistencia a la proteína C activada, es decir, el factor 5 de Leiden, y la mutación 2021-0A del gen de la protombina. Sin embargo, hay otras, ¿no? Mutaciones o otras deficiencias de proteínas, las cuales también constituyen una causa hereditaria, ¿no? Como es la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C o la deficiencia de proteína S. Este cuadro nos muestra la prevalencia
de riesgo o incremento de riesgo trombótico y la prevalencia, ¿no? de trombofilia en la población, viéndose que la resistencia al el factor, ¿no? La proteína C activada o el factor 5 del Leiden constituyen una de las causas más frecuentes en, como factor, ¿no? hereditario para el desarrollo de trombofilia. Bueno, el diagnóstico del laboratorio de trombofilia no se hace pues de manera indiscriminada, ¿no? A todo el riesgo, a toda la población, ¿no? Hay circunstancias en las cuales uno debe de estudiar, ¿no? Y, y este estudio pues debe responder a esas interrogantes, ¿no? ¿Por qué debo estudiar? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y qué tipos de pruebas existen, ¿no? El por qué, ¿no? Las razones del por qué debo estudiar, porque para empezar, los resultados aportan información sobre la etiología del evento trombótico, nos permite influir sobre la conducta terapéutica, duración, prevención secundaria, nos ayudan a definir las medidas de prevención frente a futuras situaciones de riesgo del paciente, influyen sobre las situaciones de riesgo futuras en los familiares y nos permiten, pues, identificar a los pacientes con defectos combinados, ayuda, pues, en la selección de pacientes con alto riesgo. El estudio, ¿no? de laboratorio en lo que es la trombofilia, como mencionaba, no se hace de manera indiscriminada, ¿no? o no constituye parte del tamizaje en la población general, sino se prefiere realizar a un grupo de personas, como por ejemplo pacientes, ¿no? que tienen historia de tromboembolismos o trombosis, cuyas causas pues no estén explicadas, ¿no? Pacientes jóvenes o con edades menores de 50 años cuyas localizaciones de las trombosis pues no son de presentación usual, ¿no? Por ejemplo, trombosis a nivel mesentérico, trombosis a nivel renal, son sitios inusuales de presentación, más aún si uno es un adulto joven, ¿no? Cuando exista cuadro, ¿no? de trombosis en el contexto de niños, ¿no? o neonatos, o esto desarrollan una púrpura, ¿no? Asociada, ¿no? neonatal asociado a la trombosis, ¿no? O cuando se cuente con antecedentes familiares de alguna deficiencia, ¿no? de esos factores o de proteínas que regulan los eventos trombóticos o mutaciones como parte de la historia familiar, se debe de estudiar, ¿no? a la familia, tromboembolismo, historia familiar positiva, ¿no? Cuando existen pues familiares de primer grado, ¿no? Del caso índice, a ellos también se debe hacer el estudio. O cuando nos encontremos, ¿no? bajo alguna circunstancia de una enfermedad sistémica en la que se sabe, ¿no? que pueden estar asociados a trombosis. Por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? que si bien es cierto, hay trombocitopenia, ¿no? Aquí vamos a encontrar una trombosis venosa, ¿no? ya sea arterial o venosa, que ha sido asociado pues a las pérdidas fetales, ¿no? ¿Cuándo realizarlas? No se recomienda realizar en la mayoría de patologías de trombosis o de trombofilias en el cuadro agudo de la enfermedad, ¿no? Salvo que estas pruebas sean pruebas que estén relacionadas al estudio genético, ¿no? las cuales no se ven influenciadas por el proceso de la trombosis o proceso inflamatorio reciente. En su mayoría, ¿no? se espera entre 3 a 6 meses después de ocurrido el episodio agudo de la trombosis. Hay excepciones, sí, en aquellos neonatos donde hacen una púrpura neonatal, ¿no? Asociados a esos eventos trombóticos. En el caso, ¿no? Si el paciente toma algún tipo de, o como parte del proceso de la trombosis, se le ha indicado un anticoagulante oral, por lo menos para poder realizar estas pruebas
de trombofilia hay que esperar 2 semanas, ¿no? En el caso de heparina, 2 días como mínimo después de su suspensión, ¿no? Adicionalmente, ¿no? A las pruebas o al dosaje de factor o al dosaje de las proteínas, ¿no? Reguladoras, uno puede pedir también de la mano exámenes generales, como por ejemplo valorar el hemograma completo, determinar el frotis, encontrar hematocritos elevados con recuento de plaquetas incrementadas, asociadas a esplenomegalia, por ejemplo, nos puede hacer pensar, ¿no?, en causas adquiridas de trombosis, como procesos mieloproliferativos, por ejemplo, policitemia vera, una trombocitosis esencial. Si en el frotis, ¿no?, uno encuentra el hallazgo, ¿no?, de esquistocitos, probablemente, ¿no?, en los cuadros trombóticos estén asociados a la patología de la PTT, ¿no?, la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? También, no solamente pedir un hemograma completo o un examen de frotis, sino también pedir un estudio de la coagulación. Sobre todo la determinación, cómo está mi tiempo parcial de termoplastina activado, ¿no? Si esta corrige o no corrige en el test de mezclas, ya que, por ejemplo, en el test de mezclas, si no corrigen, probablemente yo esté asociando a la presencia de algún tipo de anticuerpos, ¿no? Tipo anticoagulante lúpico, por ejemplo, que nos orientaría a un síndrome antifosfolipídico. O si mi TPT está prolongada, ¿no? Y esta corrige, a lo mejor, ¿no?, me encuentro en coagulación intravascular diseminada o trombocitopenia, pues, inducida por heparina. La BCG también es importante solicitarla, u otros reactantes de fase aguda, las cuales pueden incrementarse en el contexto, ¿no?, de procesos neoplásicos, quizás pedir un examen en sangre en heces para la búsqueda también de que nos asocien, ¿no?, a cánceres o procesos neoplásicos del tracto gastrointestinal. ¿Por qué esperar, no? Tanto tiempo o esperar 3 meses o 6 meses del cuadro agudo, ¿no? Porque bajo esa situación, ¿no?, de evento agudo, se ha visto disminución de actividades de las proteínas, por ejemplo, la proteína C, la proteína S o la actividad de la antitrombina se va a ver afectada por el cuadro agudo de la trombosis, por lo tanto sus resultados pues no van a ser reflejo, ¿no?, de la deficiencia, ¿no?, o de lo normal que tiene ese paciente tras el cuadro agudo de trombosis. También el tema de los anticoagulantes, ¿no?, o el tema de tomar algún tipo de medicación. Por ejemplo, un paciente que toma o que te recibe heparina, ¿no?, va a tener una actividad de la antitrombina baja, ¿no? Pacientes que toman anticonceptivos orales, ¿no?, se ha visto asociado a disminución de la cantidad de la proteína S. Pacientes que están con un proceso inflamatorio, igual, ¿no?, disminuye la actividad de la proteína S. Pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes embarazadas, pacientes que reciben warfarina, la proteína C, la proteína S van a encontrarse bajas, ¿no? Y este cuadro refleja lo que estoy explicando, ¿no? Que no se recomienda, ¿no?, de hacer la desificación de antitrombina en un cuadro de trombosis aguda o si el paciente está recibiendo terapia con heparina. No es recomendable dosar, ¿no? Y quizás sí es diferente hacer la determinación de mutaciones, ¿no?, de algún gen, tipo mutación del gen de protrombina, en la cual si está con un cuadro agudo, con terapia de heparina o si está recibiendo warfarina, no se va a ver influenciado, ¿no?, con el cuadro agudo o con el consumo, ¿no?, de algún tipo de anticoagulante o con cursar o no un proceso infeccioso o inflamatorio o enfermedad hepática, ¿no?, que sí sucedería con el caso de la proteína C, con la proteína S, ¿no? Bueno, esto constituye parte del perfil
trombótico o perfil de laboratorio de la trombofilia, ¿no? La antitrombina, la proteína C, la proteína S, la resistencia a la proteína C activada, estamos hablando del factor 5 de Leiden, la mutación, ¿no? G20-210A del gen de la protrombina, la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos, hablamos de anticoagulante lúpico, ¿no? Anticardiolipina y la beta-2 lipoproteína, la homocisteína, así como también se podría solicitar el nivel del factor 8 coagulante. Bien, vamos a hablar ahora de estos, ¿no? Que constituyen parte del perfil trombótico, ¿no? Y uno de ellos es la medición de la antitrombina. La antitrombina es el inhibidor de la serinproteasa que neutraliza los factores 2, trombina, el 9, el 10, el 11 y el 12. Su actividad es acelerar, interactuar pues con el heparansulfato. Los individuos heterocigotos son sintomáticos, su deficiencia adquirida se produce en la enfermedad hepática, síndrome nefrótico, terapia prolongada de la heparina, uso de anticoagulantes orales o en la CID. La deficiencia congénita también existe. Podemos tener el tipo 1, que es la cuantitativa, estamos hablando, ¿no?, de cantidad de trombina. El resto de por mutaciones que generan anomalías en el sitio de unión a las proteasas o a la heparina. Existe también la mutación de tipo 2 que no reducen la producción de antitrombina, aunque las moléculas, ¿no?, o las antitrombina no van a funcionar de manera adecuada, ¿no? Es decir, el trastorno que produce es un trastorno de tipo cualitativo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes asociados, ¿no?, a la deficiencia de esta antitrombina? Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Como mencionaba, hay diferentes tipos, ¿no? Ya sea por deficiencia de cantidad o por deficiencia, ¿no?, de función, ¿no?, o de cualitativa, ¿no? Hay un ensayo que es para la determinación, que es el ensayo funcional, la cual me detecta deficiencias cualitativas y cuantitativas. Así también detecta mutaciones que afectan el sitio proteolítico, pero no los sitios de unión para la heparina, ¿no? Esta es la referencia en cuanto a porcentajes del ensayo, este ensayo funcional. Tenemos otro ensayo que te mide la cantidad, ¿no?, de antitrombina, hablamos del antígeno antitrombina, también expresado, ¿no?, en miligramos por decilitro o en porcentajes. Se ha visto, ¿no?, que estos rangos van a permanecer estables por largo periodo de tiempo, durante toda la vida, con excepción donde se han mostrado alteraciones que suele ser en periodos del embarazo. Este ensayo funcional, ¿no?, se basa en la coagulación, es un ensayo cromogénico, el cual la intensidad o el ensayo como tal va a producir pues hidrólisis y producto de su hidrólisis va a generar pues color, ¿no? Y el color o el producto final es inversamente proporcional a la actividad de la antitrombina en el plasma. ¿Qué quiere decir esto, no? Si tenemos menos antitrombina, va a haber pues el color que se va a generar, ¿no?, va a ser mucho mayor, a diferencia, ¿no?, de si tener cantidades mayores de antitrombina, ¿no? Esto es lo que se determina o esto es lo que se mide con este ensayo funcional. Para la determinación antigénica, ya estamos hablando de cantidad de antitrombina, que existen otros tipos de metodologías, ¿no?, que podemos utilizar para medir, como es el ELISA, la inmunoelectroforesis, la cual están disminuidas en deficiencia cuantitativa tipo 1, pero no en las tipo cualitativas o tipo 2. La actividad de intertrombina disminuye en 10 a 14 días en procesos de cirugía o episodios trombóticos. Otra proteína que hacemos determinar dentro del perfil, ¿no?, trombótico es la proteína C. Esta, para lo que es para esta proteína, ¿no?, que es proteína clave del sistema anticoagulante, es muy importante el rol que cumple la trombina, ¿no?
ya que esta va a escindir el fibrinógeno, activa plaquetas, activa factores, ¿no? De coagulación 5, 7, entre otras, y se va a unir pues a la trombomodulina, ¿no? Que está presente a nivel del vaso. Esta unión, ¿no? Trombina, ¿no? O el complejo trombina-trombomodulina, lo que va a hacer es activar a la proteína C, se une luego esa proteína C a la proteína S libre, hidroliza al factor 5, al factor 8, vuelve más lento la coagulación, y se avisa, ¿no? Que cualquier deficiencia, ¿no? De estos componentes que están relacionados, ¿no? a la proteína C, van a ser responsables, ¿no? De llevar a una trombosis venosa. El cuadro clínico puede ser sintomático o puede ser el paciente tener deficiencia y cursar de manera asintomática. Hay diferentes tipos de deficiencias. Deficiencia tipo 1, ¿no? Donde la actividad, hablamos de la función de la proteína C, así como también la cantidad, estamos hablando del antígeno, se van a encontrar disminuidos, ¿no? Se ha asociado a una mutación que van a reducir o van a producir una proteína C, ¿no? Que no cumple su función, ¿no? O bien que acelera la destrucción de esta misma. Y la de tipo 2, que principalmente vamos a encontrar actividad, ¿no? O función de la proteína C baja, pero con niveles antigénicos, estamos hablando de cantidad, ¿no? De proteína C normales. Causas, ¿no? Que pueden estar asociados a esta actividad, ¿no? De disminuida de la proteína C, mutaciones del gen de la proteína C, afecciones de síntesis, ¿no? Principalmente esto se sintetiza a nivel hepático, por lo tanto va a insuficiencia hepática, insuficiencia renal por otro lado. Se ha asociado también esta disminución de la actividad de manera no fisiológica en el embarazo, cuando se tiene la deficiencia de vitamina K en cuadros de coagulación intravascular diseminada. Hay una patología que se presenta, ¿no? Por deficiencia de esta proteína C, y quizás no solamente por esta, ¿no? Sino también asociada a la deficiencia de proteína S y también en los trastornos o mutaciones del factor 5 de Leigh, y es la necrosis de la piel asociados a warfarina, ¿no? En las cuales, ¿no? En este cuadro, ¿no? De residuo warfarina, ¿no? Se ha visto un proceso de hipercoagulabilidad, ¿no? Tras la administración de warfarina, y esta hipercoagulabilidad lo que va a llevar es a una obstrucción vascular, seguido pues de un infarto de los tejidos, y esto va a seguir a una extravasación de sangre. Entonces, tras el consumo de warfarina asociado a un cuadro de trombosis, ¿no? Probablemente la proteína C, y no solo esto, ¿no? Puede ser la S, o cuando exista mutación del factor 5 de Leigh, se puede apreciar, ¿no? Necrosis de la piel asociado a este medicamento anticoagulante. Los métodos que existen, ¿no? Para hacer su determinación. Ensayos funcionales que detectan los niveles reducidos de la proteína C, como también la función defectuosa de la proteína C. Es decir, detecta los defectos de tipo 1 y tipo 2, es decir, cualitativo y cuantitativo. Ese también es un ensayo cromogénico, ¿no? Valoramos el color, ¿no? La muestra que se requiere aquí es el plasma del paciente. Este plasma se muestra o se mezcla con un reactivo que está formado por un veneno de una serpiente, aquí está el nombre de la serpiente, y se adiciona un sustrato cromogénico específico pues para la proteína C activada, ¿no? La proteína C lo que va a hacer es hidrolizar el sustrato y va a producir pues un producto de color, generalmente un color amarillo, ¿no?
la intensidad del color es proporcional a la cantidad de proteína C activada. Entonces, este método funcional detecta las anomalías que afectan las propiedades proteolíticas de la molécula, sitio activo de la serina-proteasa, pero no detecta aquellos que afectan al sitio de la unión de la proteína C de los fosfolípidos o de la proteína S. Los resultados, ¿no? Del ensayo funcional también se expresan en porcentajes. La determinación antigénica, estamos hablando de cantidad, puede ser por ELISA o por inmunoelectroforesis. Se usa, ¿no?, cuando la actividad funcional es baja y se han descartado causas adquiridas. Detecta anomalías congénitas, cuantitativas, pero no las cualitativas, ¿no? Y su resultado también se puede expresar en porcentaje, ¿no? Otra proteína que está involucrada en procesos de trombofilia es la proteína S, ¿no? Esta proteína S se une a la proteína de unión, ¿no?, la C4b, en un 60% de los casos, y en un 40% de los casos lo podemos encontrar en la proteína S libre, ¿no? La que se ve afecta ante procesos inflamatorios es, o muestra cambios, es la proteína unida, ¿no? Esta proteína S actúa, ¿no?, junto con la proteína C, inactivan a los factores 5 activados, a los factores 8 activados. Se determina también o medimos a través de ensayos coagulométricos o antigénicos. El ensayo, para hacer su determinación, hay ensayo funcional o hay un ensayo antigénico. No existe como tal, ¿no?, un ensayo cromogénico en cuanto a la determinación de la proteína S. El ensayo funcional de la proteína S se lleva pues a cabo mezclando el plasma del paciente con el plasma normal libre de proteína S para asegurar, ¿no?, los niveles normales de los factores. Igual se agrega un reactivo que está hecho a base de veneno de víbora, y esperamos que se forme el coágulo, ¿no? El tiempo de coagulación va a ser proporcional a la actividad de la proteína S, ¿no? Por lo tanto, el ensayo funcional está basado, ¿no?, en los tiempos de coagulación, TP o TPTA. La medición del antígeno, ¿no?, cantidad, lo podemos hacer por ELISA, valorando la proteína S total, o también la proteína S libre. Bien, acá tenemos cómo es la que se hace la determinación de la proteína S libre, basados en ELISA, determinados por la captura de anticuerpos monoclonales, la precipitación con polietil glicol, otro método, ¿no?, o ensayos basados en la captura de proteína S libre por C4 proteínas, ¿no?, de unión a la C4. Esta es una clasificación, ¿no?, ¿cómo es la clasificación de los tipos, ¿no?, de deficiencias asociados a la proteína S, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Y esta determinación en cuanto al tipo se hace valorando el estado funcional, ¿no?, de la proteína S, la cantidad de proteína S libre, así como también si se ve afecto o no la proteína S total, ¿no? Las de tipo 1, todo está bajo. En las de tipo 2 tenemos una proteína S funcional bajo, pero la proteína libre y la proteína total van a encontrarse normales. Mientras que la del tipo 3, ¿no?, está bajo la proteína funcional S, la proteína libre S, pero los niveles de proteína total se van a encontrar en valores normales, ¿no? Y ahí vemos desde el punto de vista molecular a cuántas mutaciones, ¿no?, se han asociado estos tipos de deficiencias de proteínas S. Tenemos aquí la causa quizás más frecuente, ¿no?, de trombofilia, que es la congénita, ¿no?, o hereditaria, ¿no?, como es la resistencia a la proteína C activada y a la mutación del factor 5 de Leigh.
Los factores 5, 8, ¿no? Activados son iniciados por el complejo proteína C activada y proteína S, ¿no? La mutación del factor 5 es el factor genético más frecuente para la trombosis venosa, ¿no? La capacidad para degradar al factor 5 está notablemente reducida. El test que se utiliza para medir esta resistencia es el test de la resistencia a la proteína C, que se realiza utilizando o usando el tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿Qué sucede aquí, no? En el caso, ¿no? De esta mutación, ¿no? Lo que va a haber es una sustitución de una arginina por una glutamina. Normalmente, ¿no? La proteína C escinde, pues, al factor 5 en tres sitios, ¿no? La arginina R306, la 506 y la R679. La mutación va a producirse a nivel de la posición 506, por lo que esta sustitución hace más lenta la hidrólisis de la molécula del factor, ¿no? Los ensayos para su determinación. Tenemos el ensayo de la resistencia a la proteína C activada, que es un ensayo de coagulación. Consiste, ¿no? Igual como muestra tenemos el plasma del paciente con proteína C activada y otro, ¿no? Que no tiene la proteína C activada, la cual este tiempo de coagulación tras el proceso, ¿no? Por lo menos debe ser 1 a 8 veces más lenta que la sin la proteína C activada. Una relación menor implica pues resistencia, ¿no? No solamente tenemos el test, ¿no? Basado en la resistencia a la proteína C activada, sino también tenemos el ensayo de mutación del factor 5 de Leiden, ¿no? Que consiste en detectar defectos genéticos responsables, ¿no? De la resistencia a la proteína C activada. Es importante hacer estos ensayos genéticos, ¿no? Detectar la mutación, ya que el paciente homocigoto, heterocigoto, no para decir, ¿no? Si es homocigoto, heterocigoto y predecir el riesgo de trombosis. Un paciente homocigoto tiene mucho más riesgo, ¿no? Hasta 18 veces más que un paciente heterocigoto de hacer trombosis. Otra alteración, ¿no? Asociada a trombofilia es la mutación G20-210A del gen de la protrombina, ¿no? Y hacemos el diagnóstico utilizando el análisis de DNA, donde en esta mutación se ha visto, ¿no? Que se reemplaza una guanina por una adenina en la base 20-210 de la región, ¿no? No traducida en el gen que no traduce, ¿no? En el gen de la protrombina. Y la protrombinemia, o sea, podemos medir, ¿no? Que es el factor de riesgo de trombosis, es independiente de la presencia de la mutación. El riesgo de heterocigotos es solo 2 a 3 veces más que el riesgo no, que riesgo basales, ¿no? Otro cuadro que se ha visto, ¿no? A riesgo de trombofilia es la hiperhomocisteinemia, ¿no? Se ha asociado, ¿no? Ya sea a niveles leves o moderados, a eventos vasculares. Causas pueden ser asociadas a deficiencias enzimáticas congénitas, de las vías metabólicas de la homocisteína, ¿no? que asocias a un aumento plasmático. Pueden ser algunas causas, mutaciones, en la metilen tetrahidrofolato reductasa, no se asocian a riesgo, ¿no? Aumentado de trombosis de manera independiente, ¿no? Otra situación, eh, esta situación, ¿no? De hiperhomocisteinemia, se puede hacer su determinación por inmunoensayos o utilizando como metodología la HPLC, ¿no? Ahí está el rango referencial para mujeres y varones en cuanto a los niveles de homocisteína, ¿no? Puede ser de causa hereditaria,
Transsulfuración o remetilación de la vía del metabolismo de la homocisteína. Puede ser de causa adquirida en pacientes con déficit en ácido fólico, vitamina B12, pacientes con insuficiencia renal crónica, con hipotiroidismo, pacientes que consumen tabaco o pacientes, ¿no?, de edad avanzada se han encontrado niveles elevados de homocisteína. Bien, entonces con todo lo anteriormente mencionado, algunas características que hay que considerar, ¿no?, que son sugestivas desde el punto de vista clínico a la trombofilia, ¿no? Primero, antecedentes familiares de trombosis venosa, que estén cursando un cuadro de trombosis, pero estos pacientes sean jóvenes, que no sea en una oportunidad nada más el cuadro, que esa trombosis ya haya sido recurrente, que no se sepa la causa, ¿no?, por la cual se esté asociando, ¿no?, a la trombosis, que se tenga resistencia a heparina, ¿no?, deficiencia de antitrombina, o que a lo mejor, ¿no?, esté asociado el cuadro clínico al uso de algún tipo de cumarímicos, necrosis por cumarímicos, o en el caso de o estemos apreciando como parte de la clínica un paciente neonato donde curse con una púrpura fulminante, y en estos casos hay que asociarlos, ¿no?, a un carácter homocigoto de deficiencias de proteína C o proteína S. O que la trombosis que estemos apreciando como cuadro clínico, sea esta, ¿no?, venosa o arterial, sea algún sitio poco frecuente, ¿no?, renal o a nivel mesentérico, por ejemplo. Se ha clasificado los estados trombofílicos, ¿no?, en grupos. Los grupo 1, aquellos que cursan con trastornos hereditarios caracterizados por deficiencia de inhibidores de factores de la coagulación, antitrombina, proteína C, proteína S, ¿no?, niveles elevados del TAFI, por ejemplo. De estos quizás los más reconocidos es la deficiencia de proteína C y la antitrombina. Las del grupo 2, que son trastornos hereditarios caracterizados por aumento de los niveles o función de los factores de coagulación y plaquetas, ¿no? Resistencia a la proteína C activada y el factor 5 de Leydig, la mutación del gen de la protrombinia, aumento de la concentración de los factores 8, 9, 11 y en el caso también de disfirinogenemia. Bueno, entonces, quizás como conclusión, mencionar, ¿no?, siempre para poder sospechar, ¿no?, de trombofilias. Si bien es cierto, no hacemos un perfil a toda la población, hay que valorar siempre el antecedente familiar, ¿no?, antecedente familiar de trombosis, y más aún si la familia ha presentado una trombosis inusual en cuanto a ubicación o en estadios tempranos de enfermedad, ¿no?, de edad de se haya desarrollado esta enfermedad. En el paciente, ¿no?, una trombosis a una edad temprana, primer evento antes de los 45 años, que el tromboembolismo sea recurrente, que sea de causa idiopática, es decir, ausencia de factores de riesgo a trombosis venosa profunda, que la trombosis o los eventos trombóticos sean en sitios inusuales, asociados a resistencia heparina, necrosis por cumarínicos, ¿no?, púrpura fulminante neonatal, trombosis en lactantes, ¿no? Se ha asociado, por ejemplo, en deficiencia homocigota de antitrombina 3, o en pacientes mujeres, ¿no?, que cursan con embarazos, historia de abortos, ¿no?, o recién nacidos muertos. Listo, chicos.